Origen e historia de las carreteras. La historia de la carretera, caminos o vía tiene sus inicios en la África antigua, hace unos 14.000 años a.C., donde debido al paso constante de los animales que se dirigían a ríos para alimentarse, que era un camino por el cual los primeros pobladores utilizaron para desplazarse. Todo esto continuó hasta la invención de la rueda, cuando aparece la primera ciudad del mundo, Ur, en Mesopotamia, hace unos 4.000 años a.C., utilizando el ladrillo y colocándolo secuencialmente, crearon la primera estructura de pavimento existente. Ya para el año 3500 a.C., casi paralelamente con los sumerios, en una ciudad ubicada en la cercanía del río Indo, entre Pakistán y el norte de India, llamada Valle del Indo, utilizaron además de los ladrillos un material que le permite permeabilizar la carretera, conocida como el bitumen, que le ayuda a evitar que se filtraran las aguas entre la junta de los ladrillos. Con la llegada del rey Darío en Persia, en el año 500 a.C., llega la idea de conquistar los territorios adyacentes, dígase Babilonia, Asiria, Egipto y la cultura del Valle Indio. Cuando se logró unificar todos esos territorios, se creó lo que se conoce como el Imperio Persa. Con la intención de comunicar todas las ciudades de su imperio, creó un sistema de caminos llamado Caminos Reales de Persia, que unía las principales ciudades de su imperio. Los caminos estaban construidos entre bordillos que tenían una capa de rodadura compuesta de grava compactada y una capa interior hecha de rajones de piedra para mejorar las carreteras. Otra técnica de construcción era crear entre bordillos una capa asfáltica creada con un compuesto de grava o arena impregnada de bitumen natural. Si se encontraban con una montaña en su paso, tallaban taludes de 10 metros de largo y 2 metros de ancho, por donde podían pasar carreteras. Para pasar por lagos, los persas crearon puentes conformados de pilares de piedra tallada que iban del lecho del río y viceversa. Para el camino lo hacían de madera. Para grandes cuerpos de agua crearon los primeros puentes flotantes que se basaban en juntar varios barcos uno detrás de otro. En el intento de ampliar su imperio, el rey Jerjes, hijo del rey Darío, se enfrenta al imperio romano. Roma, quien a partir del 312 a.C. comienza la construcción de la más importante red de calzada, que al principio era parte de la estrategia militar, pero que terminó ayudando a conectar toda la Europa antigua. Esta calzada estaba diseñada de la siguiente manera: contemplaba una capa de cimentación, estaba hecha de piedra en bruto, que evitaba que la calzada sufriera daños o grietas mayores. Tenía capa intermedia. Sobre la capa de cimentación se tendía un relleno de arena o grava en una o varias capas que iban disminuyendo su grosor mediante descendía, y contemplaba una capa de rodadura. Era el revestimiento final de la superficie de la calzada, preferiblemente utilizando cantos rodados compactados mezclados con arena. El inicio de la construcción de vías terrestres en la forma como hoy la conocemos se dio hacia finales del siglo XIX, con los pavimentos que realizaron Macadam y Telford. Para el año 1824, en París se utilizaron trozos de asfalto provenientes de lagos asfálticos franceses. Esta fue la primera pavimentación asfáltica de la cual se tenga conocimiento. Ya para 1870, un profesor de la Universidad de Columbia inventó el pavimento asfáltico. La primera calle pavimentada con esta técnica fue William Street en New Jersey, Estados Unidos. Para ese mismo año, más adelante se construyeron cerca de 45.000 metros cuadrados de pavimento asfáltico con la misma técnica. Mientras eso sucedía, con los pavimentos asfálticos, los pavimentos de hormigón se fueron desarrollando en paralelo. El primer pavimento de hormigón del que se tenga registro fue construido en Escocia, y entre los años 1865 y 1870, en este mismo país se construyeron varios caminos con hormigón que aún se mantienen en funcionamiento. Para el siglo XX se construyeron grandes vías en Italia, y así países como Alemania y Estados Unidos tuvieron grandes avances y construyeron vías con características especiales y que atravesaban todo el país. La tecnología ha permeado hacia todas las áreas de nuestra vida cotidiana, y los pavimentos no son la excepción. Las nuevas barreras a vencer son la durabilidad de los pavimentos y la velocidad de construcción. Métodos de diseños avanzados, las mejoras tecnológicas en los métodos constructivos, mejoras en los materiales y los sistemas de prefabricado han marcado a los pavimentos en la actualidad. Las carreteras en República Dominicana son relativamente jóvenes, y decimos esto porque la más antigua tiene alrededor de 110 años.
Esta fue construida en el gobierno de Ramón Cáceres entre 1909 y 1910. Su largo no era mayor a 18 kilómetros e iba desde el centro de la ciudad hasta Los Alcarrizos. La carretera principal del país, la Duarte, comenzó a construirse en 1917. La construcción terminó en 1922. Luego de la intervención norteamericana, los gobiernos subsiguientes siguieron con la conexión del país y se crearon las carreteras Sánchez y Mella, que conectaron al sur y al este del país. A partir de entonces, las carreteras se convirtieron en uno de los principales motores de crecimiento económico del país. Sin esas carreteras no se explicaría hoy el desarrollo de las zonas arroceras del país, ni tampoco la creación de una industria procesadora de tomates o la multiplicación de las granjas de pollo y huevo. Desde 2012 al 2018, el país ha invertido 82.000 millones en construcción de puentes, carreteras, caminos vecinales y en infraestructuras resilientes al cambio climático, de acuerdo a datos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y es que estas inversiones parecer hacen efecto, ya que la República Dominicana ocupa el primer lugar en la región en infraestructura de transporte, de acuerdo con el Reporte Global de Competitividad de 2019-2020 del Foro Económico Mundial. Específicamente, en la calidad de carreteras, el país mejoró 13 puestos en comparación a la evaluación del 2018.